Hola, vamos a ver cómo es la vista de una carpeta en Nintendo. En la carpeta sabemos que es donde guardamos toda la documentación o los documentos. Bien, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo, estamos visualizando una carpeta de entrada del usuario, donde recepcionamos tanto correos que podemos tener configurados para recibirlos aquí, como documentación que nos envían cualquier otro usuario, documentos que nos vienen de las impresoras, etcétera, etcétera. Bien, la primera columna lo que nos indica es que el documento contiene algo. Ese algo puede ser o una nota, como es el caso de este mensaje de fichar, que tiene una nota de admiración, o un adjunto, ¿vale? Con lo cual, sin necesidad de abrir el documento, ya sabemos que tiene el adjunto. Incluso podríamos abrir el adjunto del documento, ¿vale? Realmente lo que haríamos es ver el documento. El adjunto, cuando hablamos de TIC, siempre nos aparece en la parte derecha. Bien, la siguiente columna simplemente nos dice de modo gráfico qué tipo de documento es, si son TIFF, mensajes, Word, etc. Otra columna nos va a decir si el documento está leído o no leído, si el sobre está abierto o cerrado. De manera también la podemos ver visualmente en la fila, si la fila está sombreada de gris o está en blanco. Las dos columnas consecutivas son las notas y los procesados que puede tener un documento. Como he comentado así brevemente, las notas son las anotaciones que se le pueden hacer al documento desde fuera. La diferencia entre nota y procesado es que un documento en Nintendo puede estar en distintas carpetas, se puede visualizar desde distintos sitios. Con lo cual, cuando nosotros añadimos una nota, hacemos que esa anotación se pueda ver desde todos los sitios donde está guardado el documento. Sin embargo, cuando hablamos de procesado, es una marca que se le pone al documento en la carpeta, en esta sola carpeta, con lo cual solamente se vería desde esta carpeta. Bien, la siguiente columna son descripción y observación. Es realmente lo que conocemos por el nombre del documento. El nombre y en las observaciones es la información adicional que le podemos añadir a dicho nombre. Vale. Cuando hablamos de entrada, hablamos de cuándo el documento ha entrado en esta carpeta. Cuando hablamos de creación es cuando el documento entró en el sistema. Hay veces que puede coincidir y hay otras en las que no. Por ejemplo, si yo ahora este documento se lo envío a cualquier usuario, aunque este documento haya entrado el día 15, en la carpeta del usuario le aparecerá como que es de hoy, el día 16. ¿Vale? Bien, luego está el último acceso que se ha tenido sobre el documento. Cuando es un documento como este tipo que todavía no se ha abierto, coincide, como veréis, con la fecha de creación y la fecha de entrada. En las dos columnas siguientes vemos tanto quién ha enviado el documento como de quién lo recibe. Y si se ha leído, qué fecha de leído tenemos. Bien, esas son las distintas columnas que tenemos por defecto en una carpeta. Por defecto también tenemos la siguiente botonería, la de abrir el documento, ¿vale? Cual nos va a abrir la aplicación que tengamos asociada a ese documento. Si es un fichero TIFF, nos lo va a abrir nuestro propio visor, pero si fuera un Word nos lo abriría el OpenOffice o el Office, dependiendo de qué aplicaciones son las que tenemos instaladas. Con la siguiente, lo que hacemos es elegir los documentos que queramos y los adjuntamos a un correo. De manera que ya nos va a venir el correo. En este caso, por ejemplo, que hemos elegido documentos que a su vez también tienen documentación adjunta, nos dice si queremos enviar solamente estos o nos da la opción de poder añadir alguna de los adjuntos. ¿Vale? De manera que así nos abriría el mail con toda la documentación adjunta que hayamos decidido, para aquí nosotros poder rellenarlo y poder enviarlo a quien corresponda. Vale. La siguiente botón que tenemos por defecto es el previo. El previo lo que nos va a hacer es en la parte de la derecha poder tener la imagen del documento, incluso con los adjuntos si pues el caso, sin necesidad de abrirlo. ¿Vale?
En este adjunto vamos a poder ver, en este previo vamos a poder ver documentos que sean de tipo TIFF, imágenes, mails, PDFs. Ahora mismo Office no se podrían ver. Vale. El siguiente, como os he comentado, un documento puede estar en distintas carpetas, en varias carpetas de Nintendo. Pues el siguiente, que es la localización del documento, nos indica en todo momento dónde se encuentra ese documento. En este caso, este está en la carpeta de entrada solamente, pero, por ejemplo, si fuéramos a otro, podríamos ver en qué carpeta se encuentra. Bien. El siguiente botón simplemente es de refresco de la carpeta. Aunque aquí vemos que las carpetas se refrescan por defecto cada 60 segundos, por si hay documentación nueva, nosotros siempre podemos provocar el refresco. Vale. Esta otra parte vertical de botones son los que hacen referencia al flujo de datos, al workflow. Pero eso lo veremos en otro vídeo. Vale. Por defecto, casi todas las carpetas tienen filtrados que veamos todos los documentos, aunque siempre podremos filtrar por fechas, de manera que si queremos ver las 2 últimas semanas o queremos ver los documentos de ayer y de hoy, ¿vale? Veríamos los documentos que nos está indicando el filtro del tiempo. Aquí al lado, como veremos, siempre nos está diciendo cuántos documentos estamos viendo y cuántos documentos hay en total en la carpeta, ¿vale? Bien. Otra de las cosas que se pueden hacer con las carpetas es definirla como nosotros queramos. Por ejemplo, aquí en la selección de columnas, nosotros podemos decir que no queremos ver esta columna, que no queremos ver la entrada, ni el acceso, ni estas. ¿Vale? Pues nos la acabamos de definir como queramos. Nos ponemos el tamaño que queramos a las columnas y le damos a guardar la configuración. Si le damos a guardar la configuración, cada vez que abramos esta carpeta nos la va a abrir de este modo. Si queremos que esta configuración sea para carpetas similares, nos la va a guardar a todas aquellas carpetas que sean similares a esta. En Nintendo existen 3 tipos de carpeta. Uno, la recepción de documentación, que es la recepción de donde se define la recepción de correos o la carpeta de entrada. Carpetas de workflow, donde simplemente se les va a dar un vise o un visto bueno a los documentos para que salgan de ellas. Son carpetas en las que los documentos pueden ser modificados, pero normalmente nosotros no podremos enviar ni hacer muchas cosas con ellos. Solamente le podremos dar una firma o un visto bueno. Y carpetas de trabajo. Carpetas de trabajo son aquellas carpetas en las que metemos documentación y trabajamos de manera normal con los documentos. Pues eso es a lo que se refiere con las similares, ¿vale? Y luego, si hemos visto que no es la configuración que nosotros queremos, que la queremos quitar, al aplicar la configuración por defecto vuelve a estar como al principio, ¿vale? Bien, cosas que podemos hacer también en la carpeta es buscar documentación. Para buscar documentación podemos pinchar con el botón derecho encima de cualquiera de las columnas. De manera que si yo pincho encima de la columna del tipo de documento y yo busco solamente documentos de tipo TIFF, por ejemplo, me va a sacar, en este caso, 22 documentos de todos los que tengo. ¿Vale? Aparece ahora, cuando yo he hecho un filtro, aparece un nuevo icono que es una bola. Esto lo que nos está indicando es que la carpeta en la que estamos viendo está filtrada. No estoy viendo todos los documentos. Bien, los filtros pueden ser acumulativos, con lo cual yo puedo pinchar encima de otra columna y decirle, por ejemplo, la descripción que sea, a ver, de ayuda. ¿Vale? Pues aquí tengo el filtro. Si veis, en el icono aparece como una escoba en la parte derecha. Eso lo que nos indica o lo que nos ayuda es saber con qué parte del ratón podemos quitar los filtros. De manera que si esto está a la derecha, si nosotros le damos al botón izquierdo, lo que nos va a sacar es todos los filtros que tenemos, para nosotros poder quitar uno de ellos y seguir con los que tenemos, ¿vale? O si le doy con el botón derecho, lo que hago es quitar todos los filtros de golpe, ¿vale? Bien. Otra de las opciones que podemos tener es cuando le pinchamos encima de una columna nos aparece un triángulo.
En principio, las carpetas vienen ordenadas por fecha de entrada del documento, de manera que los documentos más nuevos están arriba y los más viejos abajo. Pero ese orden nosotros la podemos modificar, simplemente pinchando en el título, ahí nos aparecerá el triángulo y nos está indicando cuál es el orden que hemos elegido. Vale. Luego dentro de la columna, dentro de una carpeta también todo lo que se puede hacer con un documento lo tenemos con el botón derecho. Aquí nos aparece todos los menús, todas las opciones que se le pueden hacer al documento. Estos los vamos a ir viendo en otros vídeos. Y por último, desde la esquina, también podemos añadir este documento a nuestras favoritas, esta carpeta a nuestras favoritas o a nuestro monitor de carpetas. Bien, pues hasta aquí un poco lo que es la vista de una carpeta.